Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Saludos y bendiciones para todos los que nos escuchan en este día tan hermoso, día en el que todavía nos seguimos maravillando, gozando con Dios por el regalo tan incomparable de alcance infinito que es la resurrección de su Hijo Jesús, y que a nosotros nos trae la esperanza en la vida eterna, la esperanza en ese premio que el Señor nos quiere ofrecer a todos los que creemos en Él y que tratamos de acomodar nuestra vida a su santa voluntad. A todos ustedes que nos escuchan hoy, les envío entonces mis mejores deseos, mis bendiciones, y están siempre en mis oraciones para que sigan ustedes también creciendo en la fe, en esa fe que es también regalo maravilloso de Dios. Y vamos a comenzar entonces, sin más demoras, este encuentro de hoy, de hermanos, de comunidad de fe, en torno a la presencia de Jesús resucitado, animados por el Espíritu Santo que Jesús nos prometió y que como iglesia nos dio en ese día de Pentecostés, que ya se acerca en la celebración precisamente de nuestra fe. Vamos entonces a invocar a nuestro buen Dios, uno y trino, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, Rey del cielo y de la tierra, por todas las gracias, dones y bendiciones que nos concedes. Seguimos con el corazón exultante, gozoso, feliz, porque tu Hijo es la máxima expresión de tu amor y lo has enviado para nosotros. Y ese Hijo tuyo, maravilloso, Dios con nosotros, el Emmanuel, nos ha dado a través de la fe la mejor de las noticias. Ya no tenemos que temer a la muerte, ya no tenemos que temer al mal, ya no tenemos que temer al pecado y estar esclavizados a él, porque la vida que tu Hijo nos alcanzó con su muerte nos ha dado a nosotros nueva vida, vida eterna. Por eso te alabamos y te bendecimos y te consagramos nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes con la gracia de tu Santo Espíritu a caminar según la voluntad que tú has decidido, que tú has destinado para beneficio de todos nosotros. Nos sometemos con amor, nos sometemos con reverencia, nos sometemos con respeto, nos sometemos a tu ternura y a tus cuidados. Cuida de nosotros, Señor, de nuestras familias, de nuestras comunidades, allá en nuestros países de origen, y ayúdanos a seguir unidos a ti, como nos va a decir Jesús en el Evangelio hoy, para que podamos dar frutos de vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar una canción muy hermosa que incluye la letra de varias cortas canciones dedicadas todas al Espíritu Santo, como una manera de nosotros pedirle al Espíritu Santo que venga en nosotros, que venga sobre nosotros y que nos permita caminar por la senda de Dios. Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Ahora sé lo que es vivir. Quiero reír, quiero cantar.
Llénanos de ti, Señor, llénanos de ti, para que nuestra vida tenga sentido, para que nosotros nos convirtamos en la presencia tuya en medio de todas las personas con las que tú nos pongas cada día y que nuestros corazones estén siempre aferrados a ti. Estamos en el 5º domingo de la Pascua, de este caminar en la fe, en el que la certeza de Jesús resucitado sigue animando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Y hay un evangelio precioso que es el que nos trae la iglesia para hoy, domingo 5 de la Pascua, y es el que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto, y limpia todo el que da fruto, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca, lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pasaje bellísimo que nos trae San Juan, que ubicándolo en el contexto en el que Juan lo escribe, le da muchísima más importancia, muchísimo más sentido, muchísimo más significado. Desde el capítulo 13, comienza San Juan en su evangelio a narrar la última cena. O sea que los versículos, los capítulos, los textos que aparecen después del capítulo 14, en adelante, son capítulos en los que Jesús se está despidiendo y está ya como empezando a conformar toda la doctrina a través de la cual va a preparar a sus discípulos para su partida, la de Jesús, pero también, por supuesto, para la misión que les va a encomendar a ellos. Es por eso que San Juan no incluye en su descripción de la última cena la institución de la Eucaristía, como sí lo hacen Mateo, Marcos y Lucas, porque San Juan es en el capítulo 6 de su Evangelio, donde muy hermosamente nos habla de Jesús como pan vivo bajado del cielo, como su carne verdadera comida y su sangre verdadera bebida, texto este maravilloso en el que ya nosotros meditamos. Aquí San Juan está hablando primero de Jesús lavando los pies para llamarnos al servicio y a la humildad, así como está hablando también del mandamiento del amor, de la promesa del Espíritu Santo, y ahorita en este pasaje del capítulo 15 se está mostrando él mismo como una vid, como una planta que tiene muchas ramas, muchos sarmientos, que para mantenerse vivos necesitan estar unidos a ese tronco, a esa planta que es Jesús mismo. Y llama la atención cómo el pasado domingo, cuando nosotros meditábamos también en el Evangelio precioso también en el que Jesús se muestra a sí mismo como el buen pastor, hablaba de un solo rebaño y hablaba también de un solo pastor y de la necesidad de que al final haya un solo rebaño y un solo pastor. Pero reconoce Jesús también que hay unas ovejas que no están todavía en su redil y que Jesús las quiere llevar al redil suyo para que también ellas estén bajo su cuidado. El domingo pasado y hoy, Jesús entonces tiene como tema central la unidad. Nos está mostrando que el verdadero cristiano vive su fe en Jesús en comunidad, pero no en cualquier comunidad, no en cualquier rebaño, no en cualquier redil, en el rebaño de Jesús, bajo el solo liderazgo, bajo la sola autoridad del único pastor que es Cristo, el buen pastor. Y hoy se nos muestra entonces también el llamado a la unidad desde otra comparación preciosísima de Jesús, que es la de la planta, la de la vid, la de la planta de la uva,
que al estar unida a sus sarmientos, a sus ramas, les permite a ellos mantenerse vivos y producir muchos frutos. De tal manera que el llamado inicial y central, podríamos decir, de este pasaje que la Iglesia nos presenta en el Evangelio de San Juan, es el llamado a mantenernos unidos. Y hay una expresión muy hermosa, un verbo muy hermoso que utiliza San Juan, y es el de permanecer en Jesús, permanecer unidos a Jesús, no apartarnos de Jesús, no alejarnos de Jesús, no formar nuestras propias sectas o no formar nuestras, entre comillas, iglesias, sino mantenernos en la que ya Él nos ha insertado, en la que ya Él nos ha injertado, en la que ya Él nos ha puesto por gracia, por amor suyo. Entonces, habla de la necesidad de reconocer una sola iglesia, fundada por el solo Maestro, en el que nosotros todos encontramos vida y vida en abundancia. Y habla también Jesús de lo imposible que es para una rama que ha sido cortada del árbol el dar fruto, porque ya no tiene la savia de esa planta que es la que alimenta el sarmiento, la rama, para que sea fructífero y para que produzca muchos frutos. Y entonces Jesús nos está diciendo con esto que sin Él no podemos hacer nada. Y no solamente es entonces un llamado a la unidad, sino a espiritualmente estar muy conectados de Dios para que tengamos en Él vida, desde ya mismo. No solamente la vida eterna, que es una promesa, sino la vida misma que el Señor nos da a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de su presencia en la comunidad, que es cuando nosotros lo encontramos vivo. Pidámosle al Señor una vez más entonces por todas las hermanas y hermanos que militan en sectas, en iglesias de garaje, en instituciones humanas que distan mucho, que se diferencian mucho de la única iglesia fundada por Jesús, para que todos nosotros podamos permanecer en Él, para que demos mucho fruto, fruto de vida eterna, y que de esa manera glorifiquemos al Padre que está en los cielos. Y hoy terminamos el tema en el que estábamos ya embarcándonos desde hace 2 domingos, el tema acerca de la Virgen María, de nuestra Madre Santísima, Madre de la Iglesia, Madre de cada uno de nosotros, Madre de Jesús, Madre de Dios, porque Jesús también es Dios. Y habíamos meditado ya en la pasada catequesis acerca de unos textos bíblicos muy importantes que nos permiten descubrir a María en el Nuevo Testamento, nos permiten descubrir a la Virgen María en las Escrituras. En otro tema más adelante, si Dios quiere, vamos a revisar todas las tipologías de la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento. Es decir, vamos a descubrir cómo a lo largo de la historia de la salvación, María ya estaba pensada por Dios, amada por Dios, de alguna manera planeada su participación, su aporte en la historia de la salvación, en el acto salvador de Jesús, porque cuando el ángel se le aparece a María, lo hace ya con un nombre propio, llamando a María con un nombre propio, ¿cierto? Lo cual indica que María ya estaba seleccionada para esa misión. Jesús decidió desde todos los tiempos, desde antes de todos los siglos, habitar en su seno, formarse allí para ser Dios con nosotros. El Padre ya la había también escogido a ella desde antes de todos los siglos, y el Espíritu Santo ya la había preparado para que no estuviera manchada por el pecado y para que de esa manera fuera una muy digna morada para el Hijo de Dios, para el Hijo de Dios Altísimo, como le dice el Arcángel San Gabriel. Y veíamos cómo para nosotros la Virgen María es una mujer especial, es una mujer muy, 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 muy querida por nosotros, primero porque es nuestra madre. Y revisábamos ese pasaje tan hermoso del Evangelio según San Juan también, en el que descubrimos esa realidad materna de María en beneficio de todos nosotros. Cuando Jesús, ya muriendo, le confía esa, digámoslo, posesión más sagrada, ese tesoro más sagrado que tenía, que era su madre, no a cualquier persona, sino a su discípulo amado. Y veíamos también cómo el discípulo Juan, una vez que toma ese regalo maravilloso de Jesús, se podría decir que la mejor parte de la herencia que le tocó a él, al discípulo amado, no lo duda, y sin ninguna clase de reservas o de cuestionamientos, lleva a María
a su casa, la toma consigo. Decíamos también, revisando el pasaje del Evangelio de San Lucas, en el pasaje de la Anunciación, cómo el Padre mismo envía a su ángel, es decir, a su mensajero, para que le transmita a María ese mensaje de invitación, primero, a participar en el plan de salvación que Dios ha pensado para todos nosotros, para bien de todos nosotros, y cómo María le dice sí. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 28, ese pasaje tan hermoso en el que el ángel mismo dice a María: alégrate, llena de gracia. Una persona que está llena de gracia es porque su ser ya está totalmente lleno, porque no hay otra cosa sino gracia en ese ser, y no le cabe nada más. Por eso en María no cabe pecado, porque ella está llena de gracia. Y no está con pecado tampoco, por lo que le dice a continuación el ángel: el Señor está contigo. Y más adelante le dice también: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. De tal manera que María está rodeada por la gracia, está asistida por la gracia, está toda ella llena de gracia. Eran las dos primeras razones que mencionábamos, a través de las cuales nosotros justificamos nuestro culto, no de adoración, como ya lo explicábamos en la primera catequesis de esta serie de 3, sino de veneración, de cariño, de afecto, de reconocimiento, de gratitud a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Vamos a tomar hoy entonces otro pasaje muy hermoso del Evangelio de San Lucas también, en el capítulo 1, versículo 41, cuando vemos otro elogio de Dios para María, otra alabanza de Dios para María. Y corre por cuenta esta vez de su prima, que en este pasaje se convierte también en mensajera del Espíritu Santo para proclamar lo que más adelantito vamos a leer. Sucedió que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Así como el arcángel San Gabriel no tomó él mismo la decisión de ir a visitar a María, sino que fue un enviado, un mensajero del Padre, así también las palabras que pronuncia Santa Isabel no son palabras suyas, no es su pensar en relación con la Virgen María, sino que es lo que el Espíritu Santo, que la llenó, que la invadió, que se valió de ella, de sus palabras, de su presencia, para elogiar a María, dijo de ella. Por eso nos dice el evangelista cómo es María, está María visitando precisamente a su prima Santa Isabel, y cómo inmediatamente ve Santa Isabel que está allí, su prima, es cuando dice esto. Y entonces sigue a continuación el texto en el versículo 42, llena del Espíritu Santo, ya nos decía el versículo 41. El versículo 42 dice a continuación: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y a continuación, ¿cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Eso es uno de los textos, como lo vamos a ver ahorita, que fundamentan la maternidad de María, la maternidad divina de María, es decir, María que es madre de Dios. Si hoy en día viniera la Virgen María y se parara a la puerta de la casa de un evangélico, de un protestante, de un hermanito separado, ¿qué es lo que éste haría? Si permanece firme en sus creencias, este protestante probablemente le diría a sus hijos: niños, sigan jugando. Es una persona cualquiera la que está allá afuera. Es una mujer que no merece ninguna alabanza y ningún honor especial. Simplemente es la madre de Jesús, a la que la Biblia le llama mujer. Él mismo seguiría en sus quehaceres ordinarios y nada más. ¿Verdad que es bastante diferente lo que pasó con Isabel cuando María fue a visitarla y cuando ella presenció esa presencia, valga la redundancia, tan especial en su hogar, con las palabras que dejó ella que el Espíritu Santo pusiera en su corazón? Ese bebé al que pondrían el nombre de Juan no solo saltó de gozo, sino que también quedó lleno del Espíritu Santo. Eso lo había profetizado el ángel. Porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor,
estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Lo leen ustedes en Lucas capítulo 1, versículo 15. Es una profecía acerca de Juan Bautista. ¿Qué fue lo que pasó ese día para que Isabel y el más grande de los profetas, como lo reconoce Jesús de Juan Bautista, quedaran llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál fue la razón para tan grande manifestación de Dios? Vamos a leer nuevamente ese versículo maravilloso, hermosísimo, de Lucas 1, 41. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Todo fue por la presencia y el saludo de María. Por eso, como católicos, recibimos nosotros con mucho gozo esa misma bendición. María nos lleva hacia una vida más llena del Espíritu Santo. Lo que pasó fue que el bebé salta de gozo y su prima Isabel se llena del Espíritu Santo. Increíble que muchos hermanitos separados, desesperados en atacar a la iglesia y en atacar a María, no alcancen a descubrir esto que está tan claro, inclusive en sus propias Biblias. Esta es entonces la tercera razón por la cual nosotros le tributamos un honor muy especial a nuestra Madre del Cielo. Por eso, al igual que ese bebé, al igual que Juan Bautista, también nosotros saltamos de gozo al aceptar a María en nuestras vidas y a través de saber que a través de ella Jesucristo entra también en nuestra vida y que Jesucristo derrama el Espíritu Santo dentro de nosotros para llenarnos con su presencia. Finalmente, en torno a las palabras de la Virgen María, de Isabel a la Virgen María, recordamos nosotros que es el Espíritu Santo mismo el que se las está diciendo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Ni explicación hace falta, pero solamente reforcemos que fue Isabel, llena del Espíritu Santo, quien fue la primera que usó las palabras con las que los católicos alabamos a María. Si hoy alguien dice que estamos nosotros mal como católicos cuando bendecimos a la Virgen María, en realidad está atacando al mismo Espíritu Santo, pues él fue quien impulsó a Isabel a bendecir a la Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, y ella misma reconoce a María como la Madre de su Señor, la Madre de Jesús, la Madre de Dios. Igualmente, si hoy alguien dice: ¿dónde en la Biblia se habla de alabar a la Virgen? Lo respetamos y le sugerimos que lea un poco más la Biblia, pues eso está escrito en Lucas capítulo 1, versículo 42, desde hace muchos siglos, y que se puede leer inclusive en la Biblia de los hermanitos protestantes. Hoy con gozo en el Espíritu de Dios, nos reconocemos impulsados e inspirados en la Biblia para decir como Isabel a la Madre Santísima: llenos también nosotros del Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La Virgen María, en torno a esas palabras tan hermosas que el Espíritu Santo le dirige a través de su prima Santa Isabel, profetizó que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. Eso es lo que dice en todas las Biblias, incluyendo las que usan los hermanitos protestantes. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Los católicos, al alabarla y llamarle así, cumplimos esta profecía bíblica. Hay otros que no son católicos, que no la cumplen. Los respetamos, pero respetamos y amamos más la palabra de Dios. Si en la Escritura dice: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, entonces preguntémonos: ¿qué iglesia en el transcurso de la historia ha venerado y ha alabado con estas palabras también a María? ¿Quién en estos 2000 años ha cumplido esta profecía bíblica? ¿Serán los mormones? ¿Serán los testigos de Jehová? ¿Serán los evangélicos? ¿Los pentecostales? ¿Los bautistas? No, ninguno de ellos, pues ni siquiera existían en ese tiempo, y cuando aparecieron, en vez de cumplir esta profecía, se pusieron a contradecirla. Bendita, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, menos los protestantes, que me llaman de cualquier forma menos bienaventurada. La respuesta correcta entonces a la pregunta acerca de cuál iglesia es la que ha reconocido y ha cumplido esta profecía de la Virgen María que está en la Santa Biblia es la Iglesia Católica.
Nosotros somos quienes por gracia de Dios, llenos del Espíritu Santo, la hemos reconocido siempre como bienaventurada, sabiendo que de esta manera glorificamos el nombre de Dios, pues es Dios mismo quien llamó a la Santísima Virgen María y la llenó con su gracia. Esas se podría decir que son las 5 razones por las cuales nosotros le tributamos un honor muy especial a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Vamos a escuchar una canción precisamente acerca de nuestra Madre Santísima para seguir creciendo en nuestra devoción, en nuestro amor hacia ella y seguir llenándonos del espíritu y de los sentimientos que seguramente Jesús mismo tenía hacia ella, porque la amó más que cualquier persona pudiera haberla amado. Me quedé sin voz con que cantar y mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para mí me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, María, acompaña tú mi caminar. Yo solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Si pudiéramos sintetizar en una serie de afirmaciones cortas y fáciles de memorizar, fáciles de aprender, ¿qué pudiéramos decir de María acerca de su presencia, de su persona, de su misión e inclusive del culto, de alabanza, de veneración, de respeto, de cariño, de gratitud que como Iglesia Católica le tributamos? Podríamos decir muchas cosas, pero he sintetizado algunas ideas centrales de la persona de María, de la presencia de María,
que tú mismo allí en casa puedes leer tanto en la Santa Biblia, así como en el Catecismo de la Iglesia Católica, para que tengas muy clara tu fe y tu devoción en torno a la Virgen María y para que puedas responder a cualquier hermanito protestante que se acerca a tu casa atacándote o simplemente cuestionándote en tu fe. En primer lugar, podríamos decir desde la Biblia que María es esclava del Señor. Ellos piensan que nosotros la tenemos por diosa, cuando en realidad ella misma se manifiesta a sí misma como la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor, una vez que ya ha aceptado la misión que el Padre le ha encomendado. He aquí la esclava del Señor, fiat en latín, sí, hágase de mí según tu palabra, la encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 38. María no es una diosa, sino una hija de Adán. Ella se consagró totalmente como esclava del Señor, sirviendo a la persona y a la obra de su Hijo. En segundo lugar, podríamos decir que María es la primera cristiana, como modelo de todo verdadero creyente, ya que ella nos precedió a todos en el camino de la fe y cooperó activamente en el plan de la redención con su sí a Dios. María fue la primera entonces que tuvo fe en su Hijo Jesús, fue la primera que creyó en Jesús, fue la primera seguidora de Jesús. María, por tanto, es también modelo de fe y de obediencia. La Virgen María realiza de una manera muy perfecta, la más perfecta inclusive, lo que es la obediencia de la fe. Si se alaba la fe de Abraham en las Sagradas Escrituras, así también en la historia de la Iglesia se alaba la fe de María. Y hasta durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando su hijo murió en la cruz, su fe nunca vaciló. Los invito a que lean en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 148. Si por la desobediencia y la incredulidad de una mujer, de Eva, todos sufrimos la consecuencia del pecado y de la muerte, también por la fe y la obediencia de una mujer, María, todos nos beneficiamos. Los invito a que lean capítulo 3 en el libro del Génesis, en el versículo 15. En cuarto lugar, María es la hija de Dios Padre, es una hija de Dios Padre. Todos somos hijos de Dios, pero ella es la elegida de Dios entre todas las mujeres desde el primer instante de su concepción. Por ello, el ángel la llama llena de gracia, es decir, desde el principio. De no ser así, el ángel le habría dicho, serás llena de gracia, como en futuro. Antes no, pero ahora sí, pero no. El ángel ya la reconoce como llena de gracia. Los invito a que lean en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 490. María es madre de Dios Hijo. Jesucristo, en cuanto a su divinidad, tiene un solo Padre, el que lo engendró antes de todos los siglos. Lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Jesucristo, en cuanto a su humanidad, tiene una sola madre, la que lo engendró en la tierra. Podemos leer entonces nuevamente el pasaje de Lucas 1, versículo 31, para convencernos de esto. María no es una diosa porque no engendró a Cristo en cuanto a su divinidad, pero sí es una madre, y es madre de Dios, porque engendró a Cristo en cuanto a su humanidad. Y como en Cristo hay una sola persona, la persona divina del Verbo, María es madre de Dios. María es también sagrario del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Moisés se descalzó ante la zarza ardiente. ¿Acaso esto era idolatría? No, porque en la zarza se manifiesta Yahvé. Lo mismo María. Ella es la zarza ardiente de la manifestación divina de Dios en la persona de Jesús. Es llena del Espíritu Santo y nos presenta al Verbo de Dios. Por eso nos arrodillamos ante ese sagrario que tiene a Jesús en brazos. Los invito a que lean Mateo capítulo 2, versículo 11. María es virgen y madre. María concibe y da a luz al Hijo de Dios con y por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte entonces en fecundidad única por medio del poder del Espíritu Santo. Lean por favor Mateo capítulo 1, versículo 23 y en el Catecismo el numeral 723. Por todas estas razones bíblicas y por lo que es María en la historia de la salvación, en la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en la vida de la Iglesia, ¿qué lugar le damos nosotros como cristianos católicos en lo personal
a María. En primer lugar, le damos el lugar que Dios Padre le da. Dios nos manda a alabar a María. ¿Cómo así que Dios nos manda a alabar a María? Claro, lo leemos en Lucas 28, cuando el mismo Padre envía al arcángel, como decíamos, para dirigir a María, y solo a María, estas palabras: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Si así alaban a María los siervos de Dios en el cielo, nosotros que somos los siervos de Dios en la tierra, ¿no deberíamos también hacer lo mismo? También le damos a María el lugar que le da el Hijo. Jesucristo honraba a su madre, amaba a su madre. Hagámonos estas preguntas. ¿Era María la madre de Jesús? Sí, claro que lo era. Así la llaman los evangelistas. Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Jesucristo cumplió los 10 mandamientos? Por supuesto que sí. ¿Jesucristo cumplió el 4º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre? Claro que sí. No puede él negar la autoridad de su Padre celestial, cuando allá en el capítulo 20 del libro del Éxodo nos manda a honrar a padre y madre. Por tanto, Jesucristo honraba a María su madre, más aún, les obedecía y les estaba sujeto, como nos lo presenta Lucas capítulo 2, versículo 51. ¿No debemos hacer los cristianos lo mismo? ¿Cómo podemos ser en verdad hermanos de Cristo si no tenemos una madre en común con Cristo, nuestro hermano? Si Jesucristo es modelo de todas las virtudes, ¿cómo es posible que algunos cristianos, o que se dicen cristianos, prediquen a un Cristo que ni siquiera reconoce a su madre, un Cristo que trata a su madre como una mujer cualquiera? Ese es el Cristo que predicas a tus hijos. Así es como le estás enseñando a tus hijos a que te honren a ti, que eres madre, o que te honren a ti, que eres padre y esposo. También le damos a María entonces el lugar que el Espíritu Santo le dio. El Espíritu inspira alabanzas a María. La Biblia dice que Isabel fue llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Primero alaba a María y después a Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 42. Hoy hay muchas personas que dicen poseer el Espíritu Santo, pero ¿qué clase de espíritu será entonces? Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Será el Espíritu Santo o será otro espíritu? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, de lo que sí estamos seguros, es que los que se llenan del Espíritu Santo y los que se dejan usar en el buen sentido por el Espíritu Santo, alaban a María con estas palabras: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Por eso nosotros como cristianos somos a la vez también marianos. Los invito a que lean en el Catecismo, en numeral 722. Finalmente, le damos a María el lugar que la Biblia le da. La Biblia le da a María un puesto muy importante al lado de Jesús. Los evangelios nos la presentan como activa colaboradora en la misión de su Hijo. En Belén da a luz a Jesús, lo presenta a los pastores, a los magos y en el templo. Convive con él 30 años en Nazaret. Intercede en Caná, sufre al pie de la cruz, ora en el cenáculo, recibe el Espíritu Santo. Por tanto, hacer a un lado a María, separarla de Cristo, no es lo que la Biblia enseña. Si los reyes magos adoraron a Jesús en brazos de María, ¿será idolatría imitar su ejemplo? Por eso nosotros todos como iglesia presentamos a María y reconocemos a María como abogada, como auxiliadora, como socorro, como comediadora con Cristo. Pero todo esto ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada nada a la dignidad y a la eficacia de Cristo, que es el único mediador, que es una de las cosas que los hermanitos protestantes nos recuerdan tanto y en lo cual nosotros, por supuesto, estamos muy de acuerdo con ellos, que solo hay un mediador que es Cristo. Pero María es comediadora o intercesora, porque su acción materna, amorosa, en función de nosotros y en bien de nosotros, nunca cesa. La luna brilla porque refleja la luz del sol. La luz de la luna no quita ni añade nada a la luz del sol, sino que manifiesta su resplandor. Lo mismo la mediación, la intercesión de María, depende de la de Cristo, que es el único mediador. Para que lean entonces allá en sus Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que los hermanitos protestantes la tienen muy memorizada, y estudiar también en el Catecismo de la Iglesia el numeral 970. Y así entonces cerramos este tema que se podría decir que es apenas introductorio,
porque sobre la Virgen María vamos a tener que seguir hablando mucho más en el transcurso de estos programas en los que nos unimos todos para crecer juntos en nuestra fe católica. Vamos entonces a escuchar las preguntas del día de hoy. Padre Julián, buen día. Quiero que por favor nos explique qué significado tiene los dogmas de la Virgen María y qué son las advocaciones, la diferencia entre los dogmas y las advocaciones de la Virgen María. Gracias, Padre. Estoy llamando aquí de Chattanooga, Tennessee. Mi nombre es María. Muchas gracias, María, y saludos a toda esta gente hermosa de esa ciudad que me encanta tanto, allá en Chattanooga. Los dogmas, vamos a definirlos en primer lugar, antes de mirar cuáles son. Los dogmas son las verdades de fe que la Iglesia reconoce y que la Iglesia nos manda a nosotros a creer en su totalidad, porque creemos una sola doctrina, una sola fe, como cristianos católicos. Entonces, en torno a la Virgen María hay unas verdades de fe que la Iglesia ha establecido, que la Iglesia ha señalado para que nosotros todos como cristianos católicos sometamos nuestro entendimiento y nuestra fe a estas verdades de fe y que por tanto nos hagamos uno en la única fe de la Iglesia católica. Los dogmas marianos o los dogmas de la Virgen María, o sea, esas verdades de fe que todos nosotros tenemos que creer sobre ella, son en primer lugar el que María es Madre de Dios o el de la maternidad divina, como decíamos ahorita. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 495, se sintetiza de una manera muy hermosa este dogma en el que la Iglesia reconoce que María es Madre de Dios porque es madre de uno que es Dios. Y hace un momentito estábamos explicando cómo ella no es madre de Dios en el sentido de que es madre de la naturaleza divina de Jesús, sino que es madre de la otra naturaleza de Jesús, que es la naturaleza humana. Entonces María sí es madre de Dios porque Jesús es Dios. En segundo lugar está el dogma de la virginidad perpetua de María. Si ella fue escogida por Dios para esa misión tan especial, única en el mundo, en toda la historia de la humanidad y del universo, el Señor la preservó y la conservó a ella como un vaso virgen y puro, a través del cual pudo también manifestar la santidad y la pureza de su Hijo Jesús, al que puso allá en su seno. Entonces la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. No perdió nunca su virginidad. En tercer lugar, tenemos el dogma de la Virgen María, que fue concebida sin pecado original, sin ninguna mancha de pecado, porque precisamente fue preservada por Dios para que se mantuviera tan pura como el ser divino que iba a estar en su seno. Y finalmente, la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Jesús ascendió, como Dios él tenía el poder de hacerlo, como hijo, él también tenía el poder de hacer asunta a su mamá en cuerpo y alma al cielo, para que su cuerpo no fuera corrompido en el sepulcro, así como el de Jesús no lo fue. Jesús, que se formó como hombre en el cuerpo, en el seno de la Virgen María, como Dios tenía el poder suficiente para rescatar ese cuerpo de la muerte y de la corrupción y para no permitir entonces que se descompusiera allí. Y en torno a las advocaciones, son diferentes de los dogmas porque toman una parte muy especial de María, muy diferente pues de esas que ya explicamos. Las advocaciones son alusiones místicas relativas a las apariciones, a los dones o a los atributos de la Virgen María. Otras advocaciones corresponden a imágenes de la Virgen a las que se tiene especial devoción en un lugar, en una región, en un país, etc. Entonces vale la pena aclarar que es la misma Virgen María, que es invocada, que es alabada, que es venerada de diferentes maneras en cada país, en cada cultura, con los rasgos propios de cada lugar desde donde nosotros la reconocemos como Madre de Dios y Madre nuestra. Hola, soy el diácono Erasmo Hernández, de aquí de Athens, Tennessee.
Y Padre Julián, me gustaría, no sé si lo ha hecho ya anterior en algún programa, la diferencia entre lo que es una exhortación apostólica, lo que es una encíclica, para que la gente entienda. Y a ver si puede comentar un poquito la última exhortación apostólica del Papa Francisco sobre alegraos y regocijaos. Dios le bendiga. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias, diácono. Como siempre, un placer tenerte por acá en contacto con nosotros. Varias son las formas de comunicación oficial del Papa como cabeza de la Iglesia y como obispo de Roma para la Iglesia y para el mundo entero, cuando de su puño y letra salen documentos oficiales, el motu proprio, la bula, la carta apostólica, la exhortación apostólica, la constitución apostólica y la encíclica. Todos estos son formas especiales en las que el Papa puede escribir según sea su interés de alcanzar a diferentes grupos o personas dentro de la Iglesia o a toda la Iglesia, o inclusive extender su mensaje más allá de la Iglesia. De manera especial, entonces, por tu pregunta, definamos en primer lugar la exhortación apostólica como una categoría de documento en la que el Papa comunica a la Iglesia conclusiones a las que llega él mismo después de considerar las recomendaciones que los obispos que se han reunido en reuniones especiales que se llaman sínodo le hacen. Entonces, es una carta en la que el Papa está extendiendo una conclusión importante para todos nosotros como Iglesia y nos exhorta entonces a meditar al respecto. En ese sentido, la última exhortación apostólica del Papa, alégrense y regocíjense, es una llamada a la santidad y nos permite reconocer esa exhortación apostólica, el llamado, la vocación especial de todos nosotros como cristianos católicos a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Y las encíclicas son cartas públicas más formales, mucho más oficiales del Santo Papa, del Santo Pontífice, que expresan su enseñanza en materia de gran importancia y que están orientadas a enseñar sobre algún tema en relación con la doctrina o con la moral, avivar nuestra devoción y condenar los errores. De tal manera que el Papa, ejerciendo ese poder tan especial que lo hace único en su ministerio también, que es el de representar a Cristo como vicario de Cristo a través de la autoridad que le dio a Pedro y a sus sucesores, sigue el Papa animándonos en la fe, así como Jesús se lo pidió antes de morir. Buenos días, Padre. Dios lo bendiga. Mi nombre es Manuel, de Eleanor City, Tennessee. Y mi pregunta es, ¿por qué los padres, los sacerdotes, no se casan? Y si no se casan, ¿por qué? Muchas gracias, mi hermanito Manuel, por esa pregunta tan importante en la que ya una vez meditábamos y que también vale la pena seguir profundizando, por supuesto. Muchos hermanitos protestantes condenan el celibato en la Iglesia, o sea, esa disciplina en la Iglesia católica en la que nosotros como sacerdotes no nos casamos, por lo menos con una mujer, si nos casamos con la Iglesia como esposa, representando precisamente a Cristo, y nos privamos de tener nuestra propia esposa y nuestros propios hijos para cumplir con nuestro llamado vocacional, diciendo ellos que la Biblia lo condena. En realidad nosotros, como disciplina de la Iglesia, no como doctrina, sino como disciplina en la Iglesia, sobre todo en la Iglesia de rito latino, o sea, en la Iglesia que tiene su sede en el Vaticano, en Roma, nosotros no nos casamos. Y hay pasajes de la Biblia muy hermosos que nos muestran las razones por las que no nos casamos, porque queriendo y pudiéndonos privilegiar con el don del matrimonio, lo hacemos a un lado para tomar en nuestra vida misma un don mejor. En el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, una vez que Jesús ha quitado toda posibilidad a acoger el divorcio como una práctica dentro de su iglesia, les está diciendo entonces a quienes lo escuchan, cuando los apóstoles están viendo la dificultad de ese estilo de vida, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno
y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. De tal manera que es una enseñanza muy clara de Jesús en la que establece él mismo la posibilidad de que hombres, por el amor al reino de los cielos y para estar disponibles en el servicio de las cosas de Dios, no se casen, sino que permanezcan célibes. Y hay pasajes como en Primera de Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 2, o Primera de Corintios, en ese mismo capítulo, versículos del 8 al 9, del 25 al 28, donde se nos dice también cómo San Pablo está muy a favor del celibato. Y concluye ese capítulo 7 de la primera carta de San Pablo a los Corintios: por tanto, el que se casa con su novia obra bien, y el que no se casa obra mejor. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Oak Ridge en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche, en Maynardville en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Así vamos dando por terminado el tema y un momentito de reflexión que tuvimos hoy en torno a la palabra de Dios para seguir juntos creciendo en nuestra fe.
La invitación es para que nos sigan acompañando y para que sigan también dejándonos sus preguntas en el número que ya acaban de escuchar en los comerciales, el 865-637-4769, para que de esa manera aclaremos muchas confusiones que tanta oferta religiosa de sectas pues que están en torno a nosotros nos meten y que nos van alejando de la sana doctrina y nos van robando ese don tan precioso en el que Jesús insistía, inclusive hoy en su evangelio, que es el de la unidad. Pues les pido, por favor, que sigan orando por mí y por este proyecto, por mis colaboradores también. De mi parte también cuentan siempre con mis oraciones y los bendigo en la persona de Jesús, con el poder que me da Jesús por ser su sacerdote. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana y que el Señor los acompañe. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.